Hay algo profundamente inquietante en un cielo nocturno despejado. No porque esté vacío, sino porque no lo está. Estás mirando cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra propia galaxia. Y muchas de esas estrellas tienen planetas. Y muchos de esos planetas se encuentran en la zona adecuada para el agua líquida. Las matemáticas son casi vergonzosamente generosas. Por pura cantidad, el universo debería estar lleno de vida. Y sin embargo, en todas las décadas en que hemos apuntado nuestros mejores instrumentos al cielo, no hemos escuchado nada. Sin señales, sin llegadas, sin indicios de que alguien allá afuera haya mirado de vuelta. Los humanos han estado buscando durante mucho tiempo, incluso antes de tener los instrumentos para hacerlo correctamente. Las civilizaciones antiguas construyeron templos dedicados a las estrellas. Los filósofos de la antigua Grecia debatían si podrían existir otros mundos con sus propios habitantes. En el siglo XVII, Christian Huygens, el mismo científico neerlandés que descubrió los anillos de Saturno, ya escribía seriamente sobre la probabilidad de que otros planetas albergaran seres vivos. Para el siglo XX, la pregunta había pasado de la filosofía a la ciencia, y de la ciencia a programas gubernamentales con financiación real. Hemos dirigido radiotelescopios a miles de estrellas. Hemos buscado pulsos láser, señales estructuradas, cualquier cosa que lleve la huella de la intención en lugar del azar. Hemos lanzado sondas físicas al espacio interestelar con mensajes adjuntos, bajo la extraordinariamente optimista suposición de que algo podría encontrarlas algún día. Y en todo ello, la respuesta ha sido la misma. La gente ha estado preguntándose ¿por qué desde hace mucho tiempo? La pregunta obtuvo su formulación más famosa en una mesa durante un almuerzo en 1950, cuando el físico Enrico Fermi se volvió hacia sus colegas en medio de una conversación y planteó algo tan simple que detuvo la sala. ¿Dónde está todo el mundo? No lo decía en sentido retórico. Estaba haciendo cálculos. Si la galaxia es tan grande, tan antigua y tan llena de mundos potencialmente habitables, entonces incluso un pequeño número de civilizaciones que desarrollen viajes espaciales, aunque sea a velocidades modestas, deberían haberse expandido por la Vía Láctea muchas veces a estas alturas. Pero no lo han hecho. O al menos, no tenemos evidencia de que lo hayan hecho. Esa tensión entre lo que predice la probabilidad y lo que confirma la observación ha sido llamada desde entonces la paradoja de Fermi. La respuesta más intuitiva a la que la gente recurre es optimista. Los extraterrestres existen, simplemente no nos han encontrado todavía. Pero cuanto más se examina lo que realmente implicaría cruzar el espacio interestelar, más empieza a tambalearse esa respuesta. Porque el universo puede estar estructurado de una manera que hace que las civilizaciones permanezcan permanentemente, irreversiblemente aisladas entre sí. No por elección, no por política, sino por la física. Las barreras entre las estrellas no son problemas de ingeniería esperando ser resueltos. Varias de ellas no son problemas en absoluto, en el sentido de que los problemas tienen soluciones. Son características de la realidad. Y cuando las alineas, una tras otra, las distancias, las demandas de energía, la radiación, los desechos, la biología, el tiempo, lo que encuentras no es una puerta cerrada esperando la llave correcta. Encuentras una puerta que puede que no se abra en absoluto. Este no es un argumento de que la vida sea rara. Puede ser extraordinariamente común,
Es un argumento de que incluso si la galaxia está llena de especies inteligentes, el espacio entre ellas puede ser tan completamente hostil al viaje que ninguna, incluyéndonos a nosotros, logrará cruzarlo jamás. Antes que nada, antes de la propulsión, el combustible, la radiación o la biología, está simplemente la distancia. Y el problema con la distancia a escalas cósmicas no es que no sepamos qué tan grande es que saberlo no ayuda, porque la intuición humana no fue diseñada para números de esta magnitud. Aquí va un intento de hacerlo más concreto. El objeto más rápido que la humanidad ha lanzado al espacio es la sonda Parker Solar Probe, que recientemente alcanzó velocidades cercanas a 430.000 millas por hora. Es lo suficientemente rápida como para cruzar Estados Unidos continental en menos de 40 segundos. Lo suficientemente rápida como para viajar de la Tierra a la Luna en unos 35 minutos. Es, bajo cualquier estándar humano, algo verdaderamente asombroso. A esa velocidad, la Parker Solar Probe tardaría aproximadamente 6.600 años en llegar al sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, que se encuentra a poco más de 4 años luz. Y ese ni siquiera es el sistema más cercano que creemos que podría albergar un planeta habitable, ni está en otro brazo de la galaxia. Es el vecino estelar más próximo, tan cercano en los mapas cósmicos que prácticamente comparte nuestra dirección. 6.600 años, más que toda la historia humana registrada. Y eso solo para llegar, sin forma de frenar, sin forma de regresar y sin instrumentos diseñados para esa misión. Pero aquí está la parte que realmente revela la magnitud del problema. Alpha Centauri no es donde están los objetivos interesantes, los mundos potencialmente habitables alrededor de otras estrellas, los detectados por telescopios como Kepler y JWST, los que generan titulares sobre candidatos similares a la Tierra, suelen estar a cientos o miles de años luz de distancia. A la velocidad actual de la Parker Solar Probe, llegar a un mundo a 500 años luz tomaría del orden de 800 millones de años. Eso es más tiempo del que ha existido la vida animal compleja en la Tierra. Se puede ilustrar esta brecha de otras maneras. Si redujeras el Sol al tamaño de una toronja y lo colocaras sobre una mesa, la Tierra sería un grano de arena a unos 10 metros de distancia. En esa misma escala, Alpha Centauri sería otra toronja a unos 2.800 kilómetros. La distancia entre Londres y el centro del desierto del Sahara. Todo lo que la humanidad ha hecho en el espacio ha ocurrido dentro de un volumen más pequeño que una canica sobre esa mesa. La estrella más cercana está al Gihkum, a la distancia de un continente, y ni siquiera es un destino especialmente interesante. Y eso es solo dentro de la Vía Láctea. La galaxia grande más cercana a la nuestra, Andrómeda, está a unos 2,5 millones de años luz. Incluso si una civilización hubiera resuelto todos los problemas del viaje interestelar dentro de su propia galaxia, aventurarse entre galaxias requeriría cruzar un vacío tan enorme que el propio concepto de viaje deja de tener significado humano. Las distancias entre galaxias pertenecen a un orden de magnitud completamente distinto, uno que hace que el ya casi imposible problema interestelar parezca, en comparación, casi manejable. Ahora bien, nadie afirma que la Parker Solar Probe represente el límite máximo de lo que la propulsión puede lograr. El punto es establecer una referencia de lo que significa Mach rápido, antes de preguntarnos qué haría falta para ir realmente rápido. Lo suficientemente rápido como para que el viaje interestelar sea una posibilidad real
y no solo un experimento mental. Porque en cuanto empiezas a hacer esos cálculos, te encuentras con la segunda barrera, que es, en cierto modo, aún peor que la primera. En 1903, un maestro ruso y matemático autodidacta, llamado Konstantin Tsiolkovsky, derivó una ecuación que ha gobernado la ciencia de los cohetes desde entonces. La ecuación es sencilla de escribir. Sus consecuencias son casi castigadoras de contemplar. Lo que la ecuación dice, esencialmente, es que la relación entre la velocidad final de un cohete y la cantidad de combustible que necesita no es lineal, sino exponencial. Cada vez que quieres ir significativamente más rápido, la cantidad de combustible no solo aumenta, se multiplica. Y como el combustible tiene peso, y el peso requiere más combustible para moverse, y ese combustible adicional también tiene peso, todo el sistema se retroalimenta de una forma que rápidamente se vuelve absurda. Considera lo que esto significa en términos prácticos. El cohete Saturno V, que llevó a los astronautas del programa Apolo a la Luna, fue una de las máquinas más impresionantes jamás construidas por la civilización humana. Medía 110 metros de altura y pesaba unas 2.700 toneladas en el lanzamiento. De esas 2.700 toneladas, apenas un 6% llegó a la Luna. El resto era combustible que se consumió para llevar la carga útil hasta allí. La ecuación del cohete en acción. Ahora considera lo que haría falta para acelerar una nave espacial a siquiera una fracción modesta de la velocidad de la luz. Digamos un 10%, que es lo que la mayoría de los físicos considera el mínimo para cualquier misión interestelar plausible en escalas de tiempo humanas. Al hacer los cálculos para una nave tripulada, usando los mejores propelentes químicos concebibles actualmente, la cantidad de combustible requerida superaría muchas veces la masa estimada del universo observable. Esto no es una exageración retórica. Es lo que arrojan las matemáticas. Los cohetes químicos, el único tipo de propulsión que la humanidad ha utilizado, quedan completamente descartados para el viaje interestelar. El físico Freeman Dyson lo expresó claramente al afirmar que los combustibles químicos son inútiles para esta tarea. Esto empuja la discusión hacia alternativas más exóticas. Fisión nuclear, fusión nuclear, antimateria. Cada una ofrece una mejora dramática en lo que se conoce como velocidad de escape del propulsor, exhaust velocity, que es la variable clave para la eficiencia. La propulsión por pulsos nucleares, que funciona básicamente detonando una rápida secuencia de dispositivos nucleares detrás de la nave, podría teóricamente alcanzar velocidades de unos pocos puntos porcentuales de la velocidad de la luz. El proyecto Orion, un estudio de ingeniería serio de finales de los años 50 y principios de los 60, examinó esta idea en detalle y la consideró físicamente viable, pero política y prácticamente extrema, ya que requeriría detonar cientos de bombas nucleares para acelerar una nave grande. Estudios posteriores, como el proyecto Daedalus de la British Interplanetary Society en los años 70, propusieron motores de fusión, estimando que una sonda robótica podría alcanzar el 12% de la velocidad de la luz y llegar a las estrellas más cercanas en unos 40 años. Pero Daedalus requeriría más helio 3 del que existe en todo el sistema solar como combustible. La propulsión por antimateria es, en teoría, la fuente de combustible más eficiente imaginable, ya que convierte la masa directamente en energía con una eficiencia casi perfecta. Sin embargo, producir incluso un solo gramo de antimateria requiere actualmente más energía de la que toda la red eléctrica mundial genera en años. Y almacenarla de forma segura es un problema sin resolver que quizá no tenga solución a corto plazo. CERN,
El centro de física de partículas más avanzado del mundo produce apenas unos nanogramos de antimateria al año en condiciones altamente controladas. Escalar eso a cantidades necesarias para viajes interestelares no es un desafío de ingeniería, es una brecha de decenas de miles de millones de órdenes de magnitud. Lo crucial que hay que entender es que la ecuación del cohete se aplica a todos estos sistemas. La limitación fundamental no es el tipo de combustible, sino el hecho de que hay que transportarlo. Cada kilogramo de propelente que se carga en una nave es un kilogramo que la nave debe acelerar, lo que implica más combustible para mover ese combustible, y luego más combustible para mover ese nuevo combustible, y así sucesivamente. La ecuación de Konstantin Tsiolkovsky no desaparece al pasar de propelentes químicos a reactores de fusión. Se vuelve algo menos restrictiva, pero sigue siendo una ley. Algunos conceptos propuestos intentan esquivar este problema eliminando el combustible a bordo. Diseños de velas láser como Breakthrough Starshot pretenden acelerar una sonda diminuta y ligera mediante una potente matriz de láseres desde la Tierra, alcanzando quizá el 20% de la velocidad de la luz sin necesidad de propelente propio. El estatorreactor de Robert Doble, UBUSAR, recogería hidrógeno del medio interestelar para utilizarlo como combustible. Ambas son ideas elegantes. Ambas enfrentan desafíos de ingeniería tan severos que ninguna versión ha llegado a volar, y existen dudas serias sobre si podrían escalarse para transportar pasajeros o incluso instrumentos científicos significativos. Pero incluso dejando esas dudas de lado, ambas siguen enfrentándose a todo lo que viene después. Vale la pena detenerse a apreciar cuán extremas se vuelven las cifras de energía cuando se hacen bien los cálculos. Una nave tripulada con una masa de 1000 toneladas. Una estimación modesta para algo capaz de sostener vida y transportar equipo científico a través del espacio interestelar, necesitaría alcanzar al menos el 10% de la velocidad de la luz para llegar a la estrella más cercana dentro de una vida humana. Incluso utilizando los parámetros más optimistas de motores de fusión, lograr ese cambio de velocidad requeriría aproximadamente la energía equivalente a toda la electricidad que la humanidad genera durante varios miles de años. No es energía que simplemente no podamos permitirnos. Es energía que directamente no podemos producir dentro de ningún marco económico o tecnológico comparable al de nuestra civilización. Esto influye en la cuestión del contacto extraterrestre de una forma sutil. Si llegar hasta nosotros requiere una civilización de tipo 3, capaz de aprovechar la energía de toda una galaxia en la escala de Kardashev. Entonces, cualquier visitante estaría tan por encima de nosotros en todos los sentidos imaginables, que el encuentro se parecería menos a un primer contacto entre civilizaciones y más al encuentro entre un científico humano y una bacteria. La perspectiva de la bacteria no resulta especialmente esclarecedora. Y una civilización de ese tipo, si existe, presumiblemente ha tenido la capacidad de alcanzarnos durante miles de millones de años, lo que vuelve a plantear la pregunta de por qué no lo ha hecho con una intensidad que ni siquiera una larga lista de barreras logra disipar por completo. Toda conversación sobre viajes interestelares acaba enfrentándose a un problema que la imaginación popular suele pasar por alto por completo. Llegar no es suficiente. También hay que detenerse. Alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz es un desafío. Reducir la velocidad al llegar al destino es un desafío igual y distinto, y en algunos aspectos más difícil, porque se hace sin plataforma de lanzamiento, sin infraestructura, sin la opción de una asistencia gravitatoria de un planeta conveniente en el momento exacto.
Hay que llevar suficiente combustible no solo para acelerar, sino también para desacelerar. Y luego, si alguien pretende regresar, hay que volver a acelerar y desacelerar otra vez. Los requisitos de combustible para un viaje de ida y vuelta son tan descomunales que la mayoría de las propuestas serias de misiones interestelares ni siquiera incluyen el regreso. Breakthrough Starshot envía un chip de escala de gramos y no lo recupera. Los conceptos más ambiciosos de misiones tripuladas suelen ser de solo ida. Esto es directamente relevante para la cuestión de visitantes extraterrestres, porque cualquier civilización que contemple un viaje a otro sistema estelar se enfrenta a la misma aritmética. El costo de combustible de un viaje de ida y vuelta eleva al cuadrado el ya enorme costo de un viaje de solo ida. Existen soluciones teóricas. Podrías construir un depósito de combustible en el destino, pero solo si alguien ya ha estado allí, lo que supone que el problema ya está resuelto. Podrías usar la gravedad y la presión de radiación de la estrella de destino para frenar, pero esto solo funciona a velocidades lo suficientemente bajas como para que el viaje dure mucho más de lo que cualquier tripulación podría sobrevivir. Podrías diseñar la misión alrededor de los efectos de dilatación temporal, pero estos traen consigo sus propias complicaciones en cascada. Considera lo que esto implica desde la perspectiva de una civilización alienígena. Están contemplando una misión hacia un sistema estelar distante. Nuestro sistema solar, por ejemplo. Deben comprometer suficiente energía para acelerar una nave de tamaño significativo hasta velocidades interestelares. Luego, invertir esa misma energía otra vez para frenarla al llegar. Y después, hacerlo 2 veces más para el viaje de regreso. Incluso con motores de fusión, la tecnología plausible más ambiciosa, la masa de combustible necesaria para una misión tripulada de ida y vuelta, incluso hacia la estrella más cercana, tendría que medirse en masas planetarias. No en megatones. En planetas. La idea de una civilización enviando rutinariamente naves de un sistema estelar hacia otro, como solemos imaginar en la ciencia ficción, con tráfico constante, contacto regular, una galaxia conectada como un vecindario, requiere presupuestos energéticos que superan lo que las propias estrellas producen a lo largo de sus vidas. El universo simplemente no ofrece ese tipo de recursos. Hay otra sutileza en el problema de frenar que rara vez recibe atención: la navegación. A distancias interestelares, errores diminutos en la trayectoria se amplifican de forma drástica. Una nave dirigida a un sistema estelar específico desde 4 años luz de distancia, con un error angular de apenas una fracción de grado, podría no alcanzar el destino o acercarse con un ángulo que haga imposible frenar para entrar en órbita. Las correcciones de rumbo a mitad del viaje requieren combustible. El combustible añade masa. La masa requiere más combustible. El desafío de navegación no es independiente del desafío energético. Son el mismo problema visto desde ángulos distintos. Llegar al lugar correcto, a la velocidad correcta y en la dirección correcta, sin apoyo desde tierra y con retrasos de comunicación a la velocidad de la luz que hacen imposible cualquier corrección en tiempo real desde el punto de origen, es un problema de ingeniería que hace que aterrizar en la Luna parezca trivial. Supongamos que ignoramos el problema del combustible y concedemos a una civilización alienígena un sistema de propulsión capaz de alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Han resuelto algo que la humanidad ni siquiera se acerca a resolver, pero asumámoslo. Entonces comienza el viaje. Y de inmediato aparece un nuevo conjunto de problemas. El primero es la radiación cósmica galáctica. En la vida cotidiana, el campo magnético de la Tierra y su densa atmósfera
absorben la gran mayoría de las partículas de alta energía que atraviesan constantemente el espacio. Al eliminar esas protecciones, como ocurre en cuanto se abandona la magnetosfera terrestre, la exposición aumenta drásticamente. Los rayos cósmicos galácticos no son como la radiación de una radiografía médica. Son núcleos atómicos, despojados de sus electrones, acelerados a velocidades cercanas a la de la luz por los restos de antiguas explosiones de supernovas. Atraviesan las paredes de las naves. Atraviesan el tejido humano. Fragmentan el ADN de formas contra las que el blindaje convencional poco puede hacer, porque las partículas más dañinas son tan energéticas que añadir más material de protección puede generar radiación secundaria al interactuar con el casco. Los propios cálculos de NASA, desarrollados para posibles misiones a Marte, estiman que astronautas en un viaje de espacio profundo de 2 o 3 años recibirían dosis de radiación que aumentan significativamente su riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Y eso es para un viaje completamente dentro de nuestro sistema solar, donde el campo magnético del Sol aún proporciona cierta protección parcial. En el espacio interestelar abierto, más allá de la heliosfera, el entorno de rayos cósmicos es aún más intenso. Un viaje interestelar de décadas, incluso en el escenario más optimista hacia la estrella más cercana, implicaría dosis acumuladas de radiación muy por encima de cualquier umbral de seguridad tolerable para una biología similar a la nuestra. Los rayos cósmicos galácticos están compuestos principalmente por protones, alrededor del 87%, con núcleos de helio representando cerca del 12%, y elementos más pesados como carbono, oxígeno, hierro y trazas de casi todos los elementos hasta el uranio componiendo el resto. Son estos iones pesados, conocidos como partículas HZ-IE, alta carga y energía, los más dañinos biológicamente. Un solo núcleo de hierro, viajando a velocidades cercanas a la luz, no solo ioniza los átomos a su paso, deja una estela de destrucción molecular de varios diámetros celulares de ancho, como una bala microscópica atravesando una biblioteca, desgarrando la información contenida en el ADN más rápido de lo que cualquier mecanismo de reparación puede actuar. A lo largo de meses, años y décadas, el daño acumulado al sistema nervioso central, al sistema cardiovascular y a prácticamente todos los órganos sería profundo e irreversible. El blindaje ayuda, pero solo hasta cierto punto. Un blindaje delgado es casi inútil frente a las partículas de mayor energía. Un blindaje grueso añade masa, lo que agrava el problema del combustible de forma exponencial. Algunos materiales, especialmente los metales densos, pueden empeorar la situación, porque cuando una partícula de altísima energía impacta un núcleo denso, puede fragmentarse en una lluvia de partículas secundarias que irradian el interior de la nave aún más que la partícula original. No existe actualmente ningún material conocido, ni se anticipa teóricamente ninguno, que pueda proporcionar una protección adecuada contra los rayos cósmicos galácticos más penetrantes sin hacer que la nave sea tan pesada que su lanzamiento se acerque a lo imposible. Ahora añadimos el segundo problema de radiación, menos discutido pero en algunos aspectos más inmediatamente letal: el propio medio interestelar. El espacio entre las estrellas no está realmente vacío. Contiene nubes difusas de gas, principalmente hidrógeno y helio, junto con granos microscópicos de polvo, partículas de silicatos y fragmentos de hielo acumulados tras miles de millones de años de actividad estelar. En condiciones normales, este material está tan disperso que resulta prácticamente inofensivo. A bajas velocidades, una nave lo atraviesa como un nadador el agua, con resistencia casi nula.
Pero a una fracción significativa de la velocidad de la luz, la física cambia por completo. Al 20% de la velocidad de la luz, cada átomo de hidrógeno que impacta contra la parte frontal de la nave ya no es una colisión suave con una partícula casi inmóvil. Desde el punto de vista de la nave, esos átomos chocan contra ella a velocidades relativistas. La energía de cada impacto crece con el cuadrado de la velocidad. Un átomo de hidrógeno a esas velocidades lleva una energía comparable a la de un haz de protones en un acelerador de partículas. Y esos impactos no son raros. Llegan constantemente, millones por centímetro cuadrado, cada segundo, erosionando la superficie de la nave y generando una lluvia de radiación secundaria en su interior. Los granos de polvo son aún peores. Una partícula típica de polvo interestelar puede medir una fracción de milímetro, invisible a simple vista, algo que jamás notarías a velocidades humanas normales. Pero al 20% de la velocidad de la luz, un solo grano de ese tamaño impactando contra una nave transporta la energía cinética de una pequeña explosión. Investigaciones del físico Chi-Tiem Huang y sus colegas, analizando este problema para Breakthrough Starshot, estiman que un grano de silicato de apenas 1/10 de milímetro contiene alrededor de 1.000 millones de átomos. Al impactar a velocidades relativistas, genera temperaturas comparables a la superficie de una estrella en el punto de contacto, fundiendo y vaporizando el material del casco, creando un cráter y una nube de plasma ionizado que daña todo lo que hay detrás. El efecto acumulativo de miles de impactos así durante un viaje de solo unos pocos años, luz destruiría cualquier material de nave concebible hoy en día. La cara frontal se iría erosionando progresivamente, como un meteorito al atravesar una atmósfera. Solo que, en este caso, la atmósfera es el propio tejido del espacio interestelar. Se han propuesto soluciones. Un escudo sacrificial de materiales con alto punto de fusión como el grafito, que se vaya desgastando durante el viaje, o sistemas de deflexión que limpien el camino con láseres. Ninguna de estas ideas ha sido demostrada, y ninguna escala de forma natural a una nave lo suficientemente grande como para transportar pasajeros o instrumentos científicos significativos. A velocidades aún mayores, 50, 60, 70% de la luz, el problema se agrava drásticamente. El hidrógeno del medio interestelar se convierte, en la práctica, en un baño de radiación. Un astronauta sin protección, viajando al 50% de la velocidad de la luz, recibiría una dosis letal en cuestión de horas, no años. La nave necesitaría estar envuelta en un blindaje tan masivo que superaría cualquier sistema de propulsión imaginable. Hay una ironía cruel aquí. Cuanto más rápido vas, más te castiga el medio interestelar por ir rápido. La velocidad y la seguridad tiran en direcciones opuestas, y no existe un punto en esa curva donde ambas sean aceptables al mismo tiempo. Incluso si ignoramos el problema de la propulsión, la radiación y los escombros, incluso si colocamos a nuestros hipotéticos viajeros alienígenas dentro de una nave que somehow ha resuelto todos estos desafíos de ingeniería, la biología todavía tiene algo que decir. El cuerpo humano, y por extrapolación razonable, el de cualquier organismo complejo que haya evolucionado en la superficie de un planeta bajo gravedad, está finamente ajustado a condiciones que simplemente no existen en el espacio profundo. La densidad ósea disminuye en microgravedad porque el sistema esquelético no tiene cargas que soportar. La masa muscular se atrofia. El sistema cardiovascular se adapta de formas que dificultan el regreso a un entorno con gravedad. La redistribución de fluidos se desplaza hacia la cabeza, aumentando la presión intracraneal de maneras que pueden afectar permanentemente la visión.
Los astronautas que han pasado 6 meses en la Estación Espacial Internacional, a unos 1000 kilómetros sobre la superficie terrestre, aún dentro del campo magnético del planeta y lo suficientemente cerca como para permitir rescates en horas, regresan con deterioro medible en múltiples sistemas del cuerpo. Esto no es un defecto de diseño que la ingeniería pueda simplemente corregir. Es el resultado de miles de millones de años de evolución optimizando para un entorno muy específico. Un planeta con una gravedad concreta, un campo magnético concreto, una presión atmosférica concreta y un ciclo día-noche que regula la biología circadiana. Cada sistema de un organismo complejo, el sistema inmunológico, endocrino, cardiovascular, musculoesquelético y nervioso central, coevolucionó con todas esas condiciones simultáneamente. Quitar una provoca alteraciones que se propagan al resto. Quitarlas todas a la vez, como exige el espacio profundo, es pedirle a una máquina biológica que funcione en condiciones para las que nunca estuvo remotamente adaptada, durante periodos de tiempo que amplifican cada fallo adaptativo. Si llevas esto a un viaje de décadas, estás exigiendo a la biología operar de una forma para la que nunca fue diseñada. Las secciones rotatorias de una nave pueden simular gravedad, pero de manera imperfecta y a costa de una complejidad mecánica que introduce nuevos riesgos. Los regímenes de ejercicio pueden ralentizar la pérdida ósea, pero no pueden evitarla indefinidamente y requieren tiempo, espacio y masa adicional en la nave. A esto se suma la dimensión psicológica: aislamiento, confinamiento, la imposibilidad de rescate y el hecho de que los retrasos en la comunicación, de años, vuelven irreversibles todas las decisiones. Los efectos psicológicos de un viaje interestelar real no tienen equivalente en la experiencia humana ni modelos fiables para predecirlos. Una solución propuesta es la animación suspendida, ralentizar los procesos metabólicos de la tripulación hasta el punto de que prácticamente no envejezcan durante el viaje. Es una idea atractiva. También es, hasta mediados de la década de 2020, algo sin base científica sólida. La congelación criogénica destruye las células. Los cristales de hielo que se forman dentro de ellas, al descender la temperatura, perforan membranas y matan el tejido. La animación suspendida reversible, enfriar un cuerpo hasta detener su metabolismo y luego reactivarlo sin daño, nunca se ha logrado en organismos complejos. Ha habido avances con insectos pequeños, tardígrados y la preservación de órganos aislados, pero pasar de un organismo simple, sobreviviendo al frío, a un mamífero complejo, soportando décadas de criosueño, no es solo un reto de ingeniería. Puede ser una imposibilidad biológica ligada al comportamiento de las membranas celulares a bajas temperaturas. La alternativa, como las naves generacionales, donde la tripulación se reproduce durante el viaje y sus descendientes llegan al destino, cambia un conjunto de problemas por otro. Mantener la diversidad genética durante múltiples generaciones requiere una población inicial de cientos o miles, no de decenas. La continuidad cultural, la preservación del propósito original de la misión durante siglos y la salud psicológica de niños nacidos dentro de un contenedor metálico sin elección sobre su destino son problemas sociológicos complejos. La historia ofrece pocos motivos para ser optimistas sobre la capacidad de mantener objetivos institucionales durante tantas generaciones. Los hijos de la tripulación original se convierten en un pueblo distinto, moldeado por un entorno para el que ninguna historia evolutiva humana los preparó. Los nietos aún más. Para cuando una nave generacional llegue a su destino tras 2 o 3 siglos de viaje, los seres que desciendan de ella
pueden compartir herencia genética con los originales, pero poco más. Todo lo anterior asume que la civilización alienígena en cuestión ya ha logrado el vuelo espacial. Pero existe una categoría de mundos donde incluso alcanzar la órbita podría estar fuera del alcance de la química. En 2018, el astrofísico Michael Hipke publicó un estudio analizando qué haría falta para lanzar un cohete desde una supertierra, una clase de planeta que resulta ser extraordinariamente común en la galaxia. Las supertierras van desde mundos ligeramente más grandes que el nuestro hasta planetas con unas 10 veces la masa de la Tierra. Son, de hecho, uno de los tipos de exoplanetas más frecuentes detectados. Y si la vida puede prosperar en ellos, algo totalmente plausible, ya que una atmósfera más densa podría filtrar mejor la radiación y una mayor actividad geológica podría sostener una biosfera más rica. Los seres que habiten esos mundos enfrentan un problema de lanzamiento que quizá no tenga solución química. Para entender por qué, hay que volver a la ecuación del cohete. La velocidad del Pushing de onda de escape desde la superficie terrestre es de unos 11 kilómetros por segundo. Alcanzarla requiere quemar una enorme cantidad de combustible, tanto que el Saturno V, el cohete operativo más potente de la historia, era aproximadamente un 90% combustible en masa al despegar. Ahora considera Kepler 20b, una supertierra confirmada a unos 950 años luz, con un radio 1,6 veces mayor que el de la Tierra y casi 10 veces su masa. La velocidad de escape desde su superficie es de unos 27 kilómetros por segundo, más del doble que la de la Tierra. Al introducir esto en la ecuación del cohete, el combustible necesario para una carga equivalente no se duplica ni se triplica, crece por cientos. Para lanzar el equivalente a la carga útil del programa Apolo, desde Kepler, 20b usando cohetes químicos, haría falta un cohete con unas 440.000 toneladas de combustible al despegue, aproximadamente la masa de la Gran Pirámide de Giza. Ese número no es una estimación vaga. Es lo que arroja la ecuación de Konstantin Tsiolkovsky, una de las relaciones más verificadas en toda la física. Una civilización en un mundo así, por muy avanzada que sea en otros aspectos, podría encontrarse con que abandonar su planeta simplemente no es posible con ningún tipo de química disponible en su entorno. Podrían construir radiotelescopios, ciudades, computadoras, comprender el universo con claridad. Pero la barrera física entre su superficie y la órbita sería tan absoluta como cualquier muro en la naturaleza. Lo más significativo es lo que encontró Hipke al analizar las estadísticas. Las supertierras no son rarezas exóticas, sino comunes. La mayoría de los exoplanetas detectados por la misión Kepler son más grandes que la Tierra, no más pequeños. Si los mundos habitables tienden a ese tamaño, entonces la mayoría de las civilizaciones que han existido podrían haber nacido en esta trampa. Inteligentes, curiosas, potencialmente brillantes, y completamente incapaces de abandonar el pozo gravitatorio que les dio origen. Hipke también consideró planetas que orbitan enanas rojas, el tipo de estrella más común de la galaxia, representando aproximadamente 3/4 partes de todas las estrellas de la Vía Láctea. El astrofísico Abraham Loeb analizó de forma independiente uno de estos casos. Próxima Centauri b, el mundo potencialmente habitable que orbita nuestra estrella vecina más cercana. Debido a que Próxima b está mucho más cerca de su estrella que la Tierra del Sol, en la zona habitable de una estrella más fría y tenue, la dinámica orbital cambia,
y escapar completamente de ese sistema estelar resulta significativamente más difícil que escapar del nuestro. Incluso si una civilización logra abandonar la superficie de su planeta, liberarse de la gravedad de su estrella puede ser otro desafío completamente distinto. Cada elección de estrella y planeta natal impone un conjunto único de restricciones gravitatorias que determinan qué es posible y qué no en términos de acceso al espacio. La divulgación científica suele describir la velocidad de la luz como un límite cósmico, como si civilizaciones lo suficientemente avanzadas eventualmente encontraran la forma de superarlo, del mismo modo en que rompimos la barrera del sonido. Ese encuadre es engañoso en un punto fundamental. La barrera del sonido es un fenómeno de dinámica de fluidos. Superarla requiere resolver ciertos efectos aerodinámicos que generan resistencia y ondas de choque a velocidades transónicas. Nada en la naturaleza prohíbe viajar más rápido que el sonido en principio. Solo hizo falta la ingeniería adecuada. La velocidad de la luz es distinta en naturaleza, no en grado. No es un umbral de ingeniería. Es una característica estructural del propio espacio-tiempo. La teoría de la relatividad especial, formulada por Albert Einstein y confirmada con una precisión extraordinaria durante más de un siglo, no dice que viajar más rápido que la luz sea muy difícil. Dice que acelerar cualquier objeto con masa hasta la velocidad de la luz requeriría energía infinita. Podrías añadir energía indefinidamente, y aún así nunca llegarías, porque la inercia efectiva del objeto aumenta al acercarse a esa velocidad de una manera que hace imposible cerrar la brecha final. No es impracticable, es imposible. Esto no es un tema en debate entre físicos. No es el tipo de idea que probablemente será revisada con teorías futuras, porque está integrada en marcos como la relatividad general, la teoría cuántica de campos y el modelo estándar, todos verificados con más precisión experimental que cualquier otro conjunto de teorías en la historia de la ciencia. La velocidad de la luz no es una puerta cerrada esperando una llave más avanzada. Es parte de la geometría del universo. Existen estructuras teóricas que parecen permitir algo parecido a viajar más rápido que la luz sin violar técnicamente la relatividad. La más famosa es el motor de curvatura de Miguel Alcubierre, propuesto en 1994. Describe una configuración matemática en la que el espacio-tiempo se contrae delante de una burbuja y se expande detrás de ella, moviendo esa burbuja y lo que haya dentro a velocidades superlumínicas relativas a observadores distantes. Las ecuaciones son consistentes. La idea ha fascinado a los teóricos durante décadas. El problema no son las ecuaciones, sino lo que implicaría hacerlas realidad. La métrica de Alcubierre requiere materia exótica, material con densidad de energía negativa, una propiedad que no tiene equivalente confirmado en ninguna sustancia conocida. Las primeras estimaciones indicaban que la energía necesaria superaría la masa-energía de todo el universo observable. Versiones más recientes han reducido esas cifras, pero incluso en los escenarios más optimistas, las cantidades de energía exótica necesarias siguen estando absurdamente fuera de cualquier tecnología imaginable. Y lo más importante, nunca se ha observado materia exótica con esas propiedades. No hay evidencia experimental de que exista. Los agujeros de gusano enfrentan problemas similares. La relatividad general permite su existencia como soluciones matemáticas, pero mantenerlos abiertos requeriría ese mismo tipo de materia exótica. E incluso si ese obstáculo se superara, nadie sabe cómo crearlos, estabilizarlos o navegarlos. El problema de fondo es que incluso si los motores de curvatura y los agujeros de gusano fueran posibles en teoría, parecen depender de algo que la física nunca ha confirmado que exista en cantidades detectables. Apostar el futuro del viaje interestelar a la materia exótica
es como basar la estabilidad de un edificio en un material cuya existencia es puramente hipotética. Útil en ecuaciones, pero aún inexistente en el universo observable. En algún punto de cualquier discusión sobre contacto extraterrestre, surge una objeción razonable a todos los problemas biológicos. ¿Y si en lugar de vida orgánica, envían robots? Si los organismos no pueden sobrevivir al viaje, ¿qué impide que una civilización mande máquinas autorreplicantes? Es una buena pregunta y merece una respuesta seria, porque conduce a uno de los dilemas más agudos de todo el debate. A finales de los años 40, el matemático John von Neumann desarrolló un marco teórico para máquinas capaces de reproducirse a sí mismas, lo que llamó constructores universales. No pensaba en exploración espacial, pero otros aplicaron su idea precisamente a eso. El concepto de una sonda de von Neumann es simple: enviar un robot autorreplicante a un sistema estelar cercano, donde aterriza en un asteroide o luna, extrae materiales, construye copias de sí mismo y lanza esas copias hacia otras estrellas. Cada copia repite el proceso. El crecimiento exponencial hace el resto. Las matemáticas que surgen de esta idea son sorprendentes. A un 10% de la velocidad de la luz, una velocidad que algunos sistemas de propulsión teóricamente plausibles podrían alcanzar, una ola de sondas autorreplicantes podría expandirse por toda la Vía Láctea en entre 500.000 y 10 millones de años. A escala cósmica, eso es prácticamente instantáneo. La galaxia tiene unos 11.000 millones de años. Si alguna civilización hubiera lanzado sondas de este tipo en cualquier momento de su historia, deberían haber llegado a todos los rincones hace muchísimo tiempo. Deberían estar aquí, en nuestro cinturón de asteroides, silenciosamente replicándose, observando quizá, o haciendo nada en particular, pero presentes. Y sin embargo, no hay señales de ellas, ni en nuestro sistema solar, ni en ningún lugar que hayamos observado. En 1981, el físico Frank Tipler utilizó este hecho como argumento para sostener que la inteligencia extraterrestre simplemente no existe. Si existiera, las sondas ya estarían aquí. Carl Sagan respondió que una civilización lo suficientemente avanzada como para construir estas máquinas también sería lo bastante prudente como para no liberarlas sin restricciones, ya que la autorreplicación descontrolada podría consumir sistemas estelares enteros en el proceso de fabricar más copias. Una máquina autorreplicante sin límites incorporados es, en esencia, indistinguible de una plaga. Ni siquiera la civilización que la creó podría detenerla con facilidad. Sagan, junto con William Newman, calculó que sondas de von Neumann sin restricciones, de existir, ya habrían comenzado a consumir gran parte de la masa de la galaxia. Algo que claramente no ha ocurrido. Y ahí está la paradoja dentro de la paradoja. Si son posibles, deberían estar en todas partes. Si no están en ninguna parte, entonces algo los detiene. Pero este mismo debate revela algo incómodo. O bien ninguna civilización ha construido jamás estas máquinas, lo que implicaría que ninguna ha avanzado lo suficiente, o que todas las que lo han hecho decidieron no hacerlo. O bien las máquinas están ahora mismo en nuestro sistema solar, lo bastante pequeñas y discretas como para haber escapado a nuestras observaciones. El físico Paul Davies ha propuesto seriamente buscar este tipo de artefactos en la Luna y en asteroides cercanos, posiblemente inactivos desde hace miles de millones de años.
esperando a que cierto nivel de actividad tecnológica local los reactive. Esa búsqueda no se ha realizado de forma exhaustiva. Y aquí hay un punto clave. La ausencia de evidencia no es lo mismo que evidencia de ausencia, especialmente cuando los objetos que buscamos podrían ser extremadamente pequeños, estar enterrados o haber sido diseñados para no ser detectables. Pero lo que el argumento de las sondas de von Neumann aporta, en última instancia, es esto. Incluso el método más eficiente imaginable para expandir inteligencia por la galaxia, robots, autorreplicación, crecimiento exponencial, aparentemente no ha ocurrido. O no puede hacerse por razones que aún no comprendemos del todo, o nadie que haya podido hacerlo ha decidido hacerlo. Ambas posibilidades son significativas. Y ambas nos dejan exactamente donde siempre hemos estado. Solos en un sistema solar sin visitantes, en una galaxia sin señales confirmadas, en un universo que sigue devolviendo la misma respuesta sin importar cómo formulemos la pregunta. Hay una tercera posibilidad que merece ser mencionada, aunque resulte inquietante. Las máquinas autorreplicantes, una vez lanzadas, podrían ser inherentemente inestables a escalas de tiempo cosmológicas. Todo sistema complejo que se replica acumula errores. La biología ha pasado 4.000 millones de años desarrollando mecanismos de corrección, y aún así produce cáncer. Una máquina replicándose entre estrellas, durante millones de generaciones de copias, enfrentaría un problema de acumulación de errores que ningún diseño inicial puede prever completamente. Las copias de copias de copias podrían desviarse de su propósito original de formas que las vuelvan inútiles, inactivas o incluso autodestructivas mucho antes de llenar la galaxia. Si esto es cierto, la galaxia podría estar llena de los restos rotos de antiguos programas de sondas. Máquinas lanzadas por civilizaciones ya desaparecidas que se replicaron durante un tiempo, se degradaron y finalmente quedaron en silencio. Y aquí hay un detalle fascinante. No tendríamos forma de reconocerlas. Una sonda de von Neumann averiada, erosionada durante miles de millones de años por rayos cósmicos y micrometeoritos, en los confines de un sistema estelar distante, sería indistinguible de una roca de forma extraña. Incluso si la encontráramos, no sabríamos qué es, a menos que siguiera funcionando. Y las probabilidades de encontrar una que aún funcione, en la inmensidad del espacio, son prácticamente nulas. Lo que esto significa es que la ausencia de sondas de von Neumann en nuestro sistema solar es evidencia, pero no es evidencia definitiva ni concluyente. Es compatible con que nunca hayan sido enviadas. También es compatible con que hayan sido enviadas y se hayan degradado con el tiempo. Es compatible con que estén aquí, pero inactivas e irreconocibles. Lo que no es compatible es con una galaxia llena de civilizaciones activas, longevas y en expansión con programas robustos de autorreplicación. Ese escenario, ahí sí, queda descartado por las matemáticas. La galaxia se vería diferente, y no lo es. Aquí hay una versión del problema del contacto extraterrestre que no depende de barreras físicas. Depende únicamente del tiempo. El universo tiene unos 13.800 millones de años. Las estrellas se han estado formando durante la mayor parte de ese tiempo. Y muchas de las que vemos en el cielo nocturno son mucho más antiguas que nuestro Sol. Si la vida inteligente surgió en otro mundo, apenas 100 millones de años antes que en la Tierra, una diferencia modesta en escalas cósmicas, menos del 1% de la edad del universo. Esa civilización
habría tenido 100 millones de años para desarrollar tecnología, filosofía, ciencia y eventualmente algún tipo de expansión. 100 millones de años son más que suficientes para que una civilización motivada y longeva, incluso viajando muy por debajo de la velocidad de la luz, pudiera haber recorrido la galaxia muchas veces. Y sin embargo, no vemos evidencia de ello. Pero las civilizaciones no son eternas. Comienzan, crecen, alcanzan un pico de complejidad y capacidad, y luego ocurre algo. Ese algo puede ser externo, el impacto de un asteroide, una explosión cercana de rayos gamma o un evento estelar que arrase su atmósfera. O puede ser interno, agotamiento de recursos, conflictos, colapso de las estructuras sociales o tecnológicas que sostienen su nivel de desarrollo. También es posible que evolucionen hacia algo tan distinto que la especie original desaparezca en la práctica. O que, simplemente, decidan dejar de expandirse, mirar hacia adentro, conformarse con su sistema, considerar que los costos de explorar el espacio interestelar superan los beneficios, incluso si técnicamente podrían hacerlo. El economista Robin Hanson formalizó esta idea en 1996 con el nombre de el Gran Filtro. La hipótesis propone que, en el camino desde la química simple hasta una civilización interestelar, existe uno o varios pasos que casi ninguna especie logra superar. Ese filtro podría estar en cualquier punto. El origen mismo de la vida, el salto de organismos unicelulares a multicelulares, el surgimiento de la inteligencia, o algo posterior, como la capacidad de sobrevivir a la propia tecnología el tiempo suficiente para expandirse. La interpretación más inquietante del Gran Filtro es esta. Si ninguna civilización ha llegado hasta nosotros, y la galaxia ha tenido miles de millones de años y planetas para producirlas, entonces algo está eliminando a las civilizaciones antes de que puedan expandirse. Ese filtro podría estar detrás de nosotros, en cuyo caso seríamos una rareza extraordinaria, quizá la primera especie en llegar hasta aquí. O podría estar delante. Y en ese segundo escenario, el silencio del universo no es tranquilizador. Es una advertencia. El hecho de que hayamos construido armas nucleares, alterado la química de nuestra atmósfera y estemos entrando en la era de la inteligencia artificial avanzada, empieza a parecer menos una historia de progreso y más una serie de señales en un patrón que podría repetirse una y otra vez en la galaxia. Hay otra dimensión del problema temporal que suele pasarse por alto. Incluso si dos civilizaciones existen al mismo tiempo en la misma galaxia, la probabilidad de que puedan comunicarse depende de cuán densamente poblada esté la galaxia de civilizaciones tecnológicas en ese momento. Si las civilizaciones son raras y sus periodos de máximo desarrollo son cortos, digamos unos pocos miles de años antes de colapsar, transformarse o desaparecer, entonces la galaxia podría estar llena de una larga secuencia de civilizaciones que surgen y caen, sin coincidir nunca en el tiempo con otras dentro de un rango de comunicación. Podríamos estar rodeados de ruinas de inteligencias antiguas y de los inicios de otras futuras, sin ningún par contemporáneo, a menos de 100 años luz en cualquier dirección. No porque no existan, sino porque el momento nunca coincidió. La ecuación de Drake, formulada por el astrónomo Frank Drake en 1961 como un marco para estimar el número de civilizaciones comunicativas en la galaxia en un momento dado, deja esto en evidencia. La ecuación multiplica la tasa de formación de estrellas, la fracción de estrellas con planetas,
la fracción de esos planetas que desarrollan vida, la fracción de esa vida que se vuelve inteligente. La fracción que desarrolla tecnología capaz de comunicación interestelar y, crucialmente, la duración media de una civilización comunicativa. Casi todos los factores de la ecuación son profundamente inciertos. Pero el último es quizás el más importante. Si una civilización tecnológica suele comunicarse durante 1000 años antes de colapsar, extinguirse o simplemente decidir guardar silencio, entonces el número de civilizaciones que están transmitiendo en un momento dado en la Vía Láctea es muy pequeño. Si la duración media es de 1 millón de años, la galaxia podría estar llena de actividad. El silencio que observamos es consistente con el primer escenario. Y el propio historial de la Tierra con riesgos existenciales, armas nucleares, alteración del clima, pandemias y los desafíos emergentes de la inteligencia artificial avanzada. No apunta claramente hacia el segundo. Lo que hace particularmente inquietante el concepto del gran filtro es que no requiere un único evento catastrófico. Podría ser simplemente una acumulación estadística de probabilidades pequeñas. Que la vida surja raramente, que las células complejas sean aún más raras, que la inteligencia lo sea todavía más, que la civilización ocurra solo ocasionalmente, y que solo una fracción mínima de esas civilizaciones logre mantenerse el tiempo suficiente como para desarrollar capacidad interestelar. Multiplica varias probabilidades pequeñas, y el resultado puede ser extraordinariamente pequeño. La paradoja de Fermi no necesita una explicación dramática. Puede que simplemente cada paso hacia una civilización tecnológica sea un poco más difícil de lo que pensábamos. Hay un aspecto de la física relativista que a veces se presenta como una solución al problema del tiempo en los viajes interestelares. Si una nave acelera hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz, el tiempo para quienes están a bordo transcurre más lentamente que para los observadores que se quedan atrás. Al 99% de la velocidad de la luz, un viaje de 100 años según la Tierra se reduce a unos 14 años para los viajeros. A velocidades aún mayores, 99,9%, 99,99%, la diferencia se vuelve todavía más extrema. Esto es física real. Ha sido medido en aceleradores de partículas y confirmado por sistemas como el GPS, que deben corregir la dilatación temporal relativista para funcionar con precisión. La dilatación del tiempo no es ciencia ficción. El problema es lo que implica para quienes viajan y para la civilización que los envía. Desde la perspectiva de la tripulación, el viaje puede ser tolerable. Un viaje de ida y vuelta a una estrella a 40 años luz, al 99% de la velocidad de la luz, podría durar unos 12 años de tiempo a bordo. Eso es vivible. Pero cuando regresan, la Tierra ha envejecido 80 años. Todas las personas que conocían han muerto. La civilización que los envió ha cambiado de forma irreconocible. Cada misión a velocidades relativistas es, en la práctica, un viaje sin retorno hacia un futuro que ya no les pertenece. Esta asimetría, la tripulación envejeciendo lentamente mientras su mundo de origen sigue su curso normal, genera algo más extraño de lo que parece al principio. Imagina una civilización intentando construir una presencia interestelar coherente. Envía exploradores. Para ellos pasan 12 años. En su planeta, 80. Los exploradores regresan a un mundo que ha seguido adelante sin ellos. La tecnología ha avanzado, los sistemas políticos han cambiado, la institución que los envió puede haber desaparecido.
y las preguntas científicas que motivaron la misión quizá ya fueron respondidas por otros medios. Los exploradores se convierten, en un sentido muy real, en viajeros en el tiempo. Ninguna civilización puede mantener un propósito coherente a través de discontinuidades así de forma indefinida. Con el tiempo, las misiones dejan de regresar, o dejan de enviarse, o dejan de tener sentido dentro de la sociedad que las originó. Para una civilización alienígena que intente mantener contacto con una colonia lejana, cada mensaje tarda años en llegar. Cada decisión se toma con información desfasada. Y cualquier conexión cultural o social sostenida entre origen y destino se degrada con el tiempo hasta volverse algo completamente distinto. La galaxia no se llenaría de un imperio unificado. Se llenaría de fragmentos. Fragmentos de una misma civilización original, dispersos en la oscuridad, evolucionando por separado, volviéndose gradualmente extraños entre sí, separados por siglos de tiempo de viaje de la luz e imposibilitados de interactuar de manera significativa. E incluso todo esto asume que primero se resuelve el problema energético. Alcanzar el 99% de la velocidad de la luz requiere cantidades de energía tan enormes que obtener esa energía ya es, por sí mismo, un desafío a escala de civilización. Incluso llegar al 80% de la velocidad de la luz, donde la dilatación del tiempo empieza a ser relevante, implica atravesar un régimen donde cada partícula del medio interestelar impacta como una bala de alta velocidad. La ventaja de la dilatación temporal y el problema de los impactos llegan juntos. No se puede resolver uno sin enfrentar el otro. La relatividad ofrece algo real, la compresión subjetiva del tiempo de viaje, pero viene acompañada de costos que anulan gran parte de su beneficio aparente, y no resuelve en absoluto el problema fundamental, la energía necesaria para alcanzar esas velocidades. Hay una última barrera que vale la pena entender con cuidado, porque reconfigura todas las demás. La imposibilidad de una coordinación significativa a través de distancias interestelares. Incluso a la velocidad de la luz, lo más rápido que puede viajar cualquier cosa, una señal desde una civilización a 4 años luz tarda 4 años en llegar. La respuesta tarda otros 4. Cualquier conversación tiene un retraso mínimo de 8 años. Esto no es un problema tecnológico, es un problema geométrico. La luz viaja tan rápido como puede viajar algo, y 4 años luz son 4 años luz. Ahora piensa en lo que esto implica para cualquier misión interestelar organizada. Una civilización envía una sonda o una nave tripulada hacia otro sistema estelar. El viaje dura décadas o siglos. A medida que avanza, los retrasos en la comunicación crecen. Cuando los viajeros llegan a su destino, todos los mensajes que reciben de su hogar tienen años de antigüedad. Cada decisión que toman ocurre sin posibilidad de consulta. Están solos. No solo físicamente, sino también en términos de información. La sociedad que los envió no puede saber qué encontraron, qué decisiones tomaron o incluso si sobrevivieron hasta años o décadas después. Para cualquier civilización que intente mantener una relación continua con otro sistema estelar, no una visita puntual, sino contacto real, intercambio de información, la velocidad de la luz garantiza que esa relación siempre estará fragmentada, siempre basada en información desactualizada, siempre incapaz de responder en tiempo real a lo que ocurra al otro lado. Imagina coordinar una respuesta ante un problema. Una nave alienígena
encuentra dificultades inesperadas en los límites de nuestro sistema solar. Envía una señal de emergencia. Tarda años en llegar. Su civilización decide qué hacer. La respuesta tarda años en volver. Mientras tanto, la tripulación ha tenido que manejar la situación por sí sola durante una década o más, sin ayuda, sin orientación y sin certeza de que alguien siquiera responderá. Ahora extiende ese problema a cualquier intento de civilización interestelar sostenida. Comercio, gobierno, diplomacia, colaboración científica. Y lo que aparece no es una galaxia conectada, sino una galaxia estructuralmente aislada, donde el propio tiempo de viaje de la luz hace que la coordinación significativa sea prácticamente imposible. Hay además un problema más sutil: la continuidad del propósito a lo largo del tiempo. Una civilización decide enviar una misión hacia nuestro sistema solar. La planificación toma décadas. El lanzamiento ocurre. El viaje dura siglos. Durante todo ese tiempo, la civilización de origen cambia. Cambian sus prioridades políticas, se redirigen recursos, mueren quienes diseñaron la misión, y sus sucesores pueden tener valores y objetivos completamente distintos. Una civilización que lanzó una misión hacia la Tierra hace 1000 años puede no parecerse en nada, en términos de valores o intenciones, a la civilización que existe cuando la nave finalmente llega. La nave transporta los objetivos de una sociedad que en la práctica ya no existe. Y esto no es una hipótesis extraña. Es simplemente lo que ocurre cuando las escalas de tiempo del viaje interestelar superan las escalas de cambio de las civilizaciones humanas. Cosa que siempre sucede. Nuestra propia burbuja de radio, la esfera de señales electromagnéticas que hemos emitido desde principios del siglo XX, se extiende apenas unos 200 años luz. Eso incluye aproximadamente 15.000 sistemas estelares, de los entre 200.000 millones y 400.000 millones que se estima existen en la galaxia. Es menos de una centésima de un 1%. Incluso si otra civilización hubiera recibido y descodificado nuestras señales instantáneamente y hubiera lanzado una misión de inmediato, esa nave estaría viajando hacia una versión de la Tierra que existía hace más de un siglo, sin posibilidad de actualizar su información durante el trayecto. La Tierra a la que llegarían, si es que llegan, sería un lugar distinto del que esperaban encontrar. Y eso resume el problema. No solo es difícil llegar a ver a las estrellas, es difícil saber qué encontrarás cuando llegues. Y es imposible coordinarte con lo que dejaste atrás mientras lo haces. Hasta ahora todo ha tratado la pregunta como un problema de capacidad física. ¿Pueden los extraterrestres viajar hasta aquí? Pero hay otra posibilidad que merece ser considerada, una que resulta más inquietante en sus implicaciones. ¿Y si algunas civilizaciones sí pueden viajar, pero han aprendido a no hacerlo? El autor chino de ciencia ficción, Liu Cixin, articuló esta idea de forma especialmente poderosa en su novela The Dark Forest, 2008. Aunque versiones del concepto ya circulaban en discusiones científicas desde al menos los años 80. La premisa es perturbadora en su lógica. Supongamos que las civilizaciones inteligentes son comunes en la galaxia. Supongamos que a lo largo de miles de millones de años han desarrollado la capacidad de alcanzar otras estrellas, al menos de forma limitada. Ahora hagamos una pregunta simple. ¿Cuál es la respuesta racional cuando detectas otra civilización? En el marco de Liu, la respuesta es brutalmente simple. No puedes saber si otra civilización es benévola. No puedes saber si seguirá siéndolo. La tecnología progresa.
Una civilización que hoy no representa una amenaza podría convertirse en una amenaza existencial dentro de 1000 años. Y lo más importante, no puedes esperar para averiguarlo. Porque si son hostiles y más avanzados que tú, descubrirlo demasiado tarde es equivalente a no descubrirlo nunca. La cadena de sospecha es irrompible. Incluso una civilización bien intencionada, al razonar dentro de este marco, podría concluir que la única respuesta segura al detectar otra inteligencia es eliminarla antes de que ella pueda eliminarte. El universo se convierte así en un bosque oscuro, lleno de cazadores armados que han aprendido a moverse sin hacer ruido. Cada civilización teme rebelarse. Cada una puede ser depredadora de todas las demás. La implicación práctica es una galaxia que ha aprendido, colectivamente, a guardar silencio. Toda civilización que emite señales está potencialmente marcando su posición para ser destruida por un vecino más avanzado. Toda civilización que alcanza la capacidad de viajar entre estrellas podría usar esa capacidad no para explorar, sino para esconderse. En este modelo, el contacto no es imposible por la física. Es imposible porque evitarlo es la estrategia racional. Esta hipótesis tiene debilidades reales. Supone que la competencia por recursos es inevitable y que la cooperación no puede sostenerse, lo cual es discutible desde la teoría de juegos. Además, exige que esta lógica se mantenga para todas las civilizaciones en todas las épocas. Una sola excepción, una especie que decida comunicarse abiertamente, bastaría, en principio, para romper el patrón. Pero el punto central sigue siendo importante. Incluso si superáramos todas las barreras físicas del viaje interestelar, no hay ninguna garantía de que una civilización capaz de visitarnos quiera hacerlo. Las motivaciones de otras inteligencias no tienen por qué parecerse a las nuestras. No tienen por qué compartir nuestra curiosidad, ni nuestras narrativas de exploración. Puede que hayan observado la galaxia, hecho los cálculos, evaluado los riesgos y llegado exactamente a la conclusión que vemos reflejada en el cielo: guardar silencio. Incluso concediendo que alguna civilización extraordinariamente avanzada haya resuelto o superado todos los problemas anteriores, queda una pregunta incómoda. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué ahora? La Tierra es un planeta rocoso bastante común, orbitando una estrella amarilla promedio en uno de los brazos exteriores de una galaxia espiral barrada ordinaria. No hay nada en nuestra ubicación o en nuestro Sol que nos distinga claramente de miles de otros mundos potencialmente habitables dispersos por la galaxia. Además, llevamos emitiendo señales electromagnéticas detectables apenas unos 100 años. Hemos estado anunciando nuestra presencia durante un siglo, en una galaxia que tiene unos 11.000 millones de años. Para cualquier civilización capaz de viajar entre estrellas, probablemente existirían innumerables destinos posibles. Si el objetivo es contactar vida inteligente, la probabilidad de que la Tierra esté entre las prioridades en un siglo concreto es extremadamente baja. Si el objetivo es colonización, hay opciones mucho más simples. Un planeta deshabitado en la zona habitable evita conflictos, dilemas éticos y resistencia. Si el objetivo es extraer recursos, nuestro sistema solar no parece especialmente más rico que miles de otros sistemas cercanos. También vale la pena preguntarse qué significaría realmente llegar a la Tierra para una civilización tan avanzada. Una especie que haya resuelto el problema del combustible, la radiación, los impactos, la biología y todo lo demás, está tan por encima de nosotros que sus motivaciones serían prácticamente incomprensibles.
asumimos que buscarían lo mismo que los humanos: curiosidad, recursos, expansión, conocimiento. Pero esas motivaciones nacen de una historia evolutiva muy específica, en un planeta muy concreto, bajo presiones ecológicas particulares. Una civilización 1000 millones de años más antigua, una diferencia comparable al tiempo entre nosotros y las primeras estrellas con planetas habitables. Podría valorar cosas para las que ni siquiera tenemos conceptos. Y en ese contexto, la Tierra podría ser completamente irrelevante. Hay una suposición implícita en muchas narrativas populares: que si los extraterrestres existen, naturalmente vendrían hacia nosotros. Pero esa suposición merece ser cuestionada. No somos el centro de la galaxia. No somos especialmente visibles. No somos especialmente antiguos. Nuestra ventana de detectabilidad lleva abierta menos de un siglo. En una galaxia de miles de millones de años, eso es un parpadeo. Si una civilización estuviera en camino hacia nuestro sistema solar, si eso estuviera ocurriendo, casi con certeza habría iniciado su viaje antes de que empezáramos a emitir señales. Es decir, no vendrían por nosotros. Estarían viajando hacia un planeta que, según la última información disponible para ellos, podría estar habitado únicamente por dinosaurios, o incluso por formas de vida mucho más simples. Sea lo que sea que crean que van a encontrar, casi seguro que no es la humanidad tal como existe hoy. Ninguna discusión sobre por qué los extraterrestres no han llegado a la Tierra está completa sin abordar el contraargumento más directo. ¿Y si ya están aquí? ¿Y si los fenómenos aéreos no identificados, UAP, que han registrado pilotos, radares y satélites son exactamente lo que parecen: objetos que no encajan en nuestro catálogo de aeronaves o fenómenos naturales? Vale la pena tomar esta pregunta en serio, en lugar de descartarla. En los últimos años, la atención gubernamental hacia los UAPE ha cambiado. El Departamento de Defensa de Estados Unidos creó en 2022 la oficina conocida como OLCU, All Domain Anomaly Resolution Office, para investigarlos. ABC ha habido audiencias en el Congreso. Testigos militares creíbles han descrito encuentros que no pueden explicar. Nada de esto debería ignorarse. Pero cuando aplicamos la física al problema de la visita extraterrestre, surgen predicciones muy concretas sobre lo que tendrían que hacer esas naves. Y por tanto, lo que deberíamos observar. Una nave que haya cruzado el espacio interestelar a una fracción significativa de la velocidad de la luz es una nave que ya resolvió el problema del combustible, la radiación, los impactos y la desaceleración. Ha dominado una física que nosotros aún no comprendemos plenamente. Si una nave así entrara en la atmósfera terrestre, lo haría como parte de una maniobra de frenado desde velocidades enormes, liberando cantidades de energía detectables por prácticamente todos los sistemas de radar y satélite del planeta. También emitiría calor extremo debido a la desaceleración, visible en múltiples longitudes de onda. Pero eso no es lo que describen los informes más creíbles de USHP. Lo que se reporta son objetos con comportamientos extraños, aceleraciones aparentemente instantáneas, giros en ángulo recto a alta velocidad, capacidad de permanecer suspendidos sin propulsión visible. Son fenómenos realmente desconcertantes, pero lo son de formas que encajan mejor con artefactos de sensores, fenómenos ópticos atmosféricos, tecnología de drones avanzada de origen humano, errores de medición o interpretación. Y crucialmente, no encajan con lo que esperaríamos de una nave que ha viajado entre estrellas. También hay un argumento de probabilidad previa que conviene dejar claro.
Si consideramos todo lo anterior, la ecuación del cohete, la radiación, el medio interestelar, el gran filtro, el problema de la comunicación y la bajísima probabilidad de que la Tierra sea un objetivo prioritario entre cientos de miles de millones de sistemas, entonces la probabilidad de que una observación inexplicada sea de origen extraterrestre no es simplemente desconocida, es muy baja. Inexplicado no significa alienígena, significa simplemente inexplicado. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que parecían misteriosos y terminaron teniendo explicaciones completamente naturales. La respuesta adecuada ante un fenómeno aéreo no identificado es investigarlo, no asumir su origen. De hecho, hay algo paradójico aquí. Un objeto que supuestamente ha viajado años luz para llegar hasta aquí y luego muestra un comportamiento errático o confuso en la atmósfera terrestre, es más difícil de explicar, no menos, que uno que nunca aparece. La física del viaje interestelar no produce objetos ambiguos flotando en el cielo. Produce señales de llegada detectables a gran escala. Esto no resuelve definitivamente la cuestión de los UAP. Hay fenómenos genuinamente inexplicados que merecen estudio riguroso, y no sería honesto afirmar certeza absoluta sobre lo que no comprendemos completamente. Pero el argumento probabilístico se mantiene. Dado todo lo que implicaría el viaje interestelar, las explicaciones más plausibles para los objetos no identificados en nuestra atmósfera siguen estando dentro del ámbito humano o natural. Lo que emerge de todo esto no es una única razón simple por la que los extraterrestres no han llegado. Es una estructura, un conjunto de limitaciones en capas, cada una severa por sí sola, y que juntas forman algo mayor que la suma de sus partes. La distancia por sí sola no impide el viaje interestelar. Lo hace extremadamente lento. La distancia combinada con la ecuación del cohete lo convierte en algo que requiere cantidades casi inimaginables de combustible. Si a eso le sumas el entorno de radiación, se vuelve peligroso para cualquier forma de vida. Añade el medio interestelar a velocidades relativistas y tienes una nave siendo erosionada poco a poco, como si fuera lijada por el espacio mismo. Añade el problema biológico y eliminas la posibilidad de viajeros vivos en esas escalas de tiempo. Añade el problema de la comunicación y desaparece la posibilidad de coordinarse. Añade el problema del tiempo, el hecho de que las civilizaciones no son eternas y que las ventanas de coexistencia son estrechas. Y desaparece incluso la garantía de que dos civilizaciones capaces de contactarse existan al mismo tiempo y a una distancia alcanzable. Y luego están los otros factores. El problema de las supertierras, donde muchas civilizaciones quizá nunca logran escapar de su planeta, y el problema de las sondas autorreplicantes, que sugiere que ni siquiera las soluciones más ambiciosas han dejado huella visible en una galaxia que ha tenido miles de millones de años para llenarse de ellas. Cada capa adicional no solo hace el problema más difícil, cambia su naturaleza. Pasa de ser un desafío de ingeniería a una característica estructural de la realidad. Hay una forma de entender esto sin hacer cálculos. Imagina que eres una bacteria viviendo en una gota de lluvia, intentando comprender por qué nunca has encontrado el océano. La gota es todo tu mundo. Has explorado sus límites. Has desarrollado complejidad dentro de ella. El océano existe. Es inmenso. Está lleno de vida. Pero la separación entre tú y él no es solo una cuestión de distancia. Es una cuestión de condiciones físicas que definen lo que eres y dónde puedes existir.
la gota y el océano están hechos de lo mismo, pero no se conectan. Nada de lo que la bacteria haga aquí cambiará eso. Las barreras no son hostiles. Son simplemente la estructura de la situación. La civilización interestelar puede ser el océano para nuestra gota. Las distancias son reales. La física es real. Las barreras no son arbitrarias ni injustas. Son las mismas para cualquier civilización en cualquier rincón de la galaxia. Y aquí aparece el cambio de perspectiva más importante. La paradoja de Fermi no necesariamente indica que algo esté mal en el universo. Puede indicar que algo está profundamente bien, que la vida puede ser común, que la inteligencia es más rara, que las civilizaciones interestelares son aún más raras, y que el contacto entre ellas es tan exigente que quizá nunca ocurra en toda la historia del cosmos. En lenguaje de físico, el problema está múltiplemente restringido. En lenguaje sencillo, el universo parece haber organizado las cosas de modo que las civilizaciones, por numerosas que sean, viven en aislamiento efectivo, cada una encerrada dentro de una esfera limitada por la velocidad de la luz, la energía disponible, la fragilidad de su biología y la brevedad de su existencia. Esto no elimina la paradoja de Fermi. No nos dice si el gran filtro está detrás o delante de nosotros. No responde si estamos solos o simplemente somos los primeros en llegar a cierto nivel de complejidad. Pero sí sugiere algo importante. El silencio del cielo puede no ser tan misterioso como parece. Puede que no sea silencio en absoluto. Puede ser el sonido de 1000 civilizaciones, cada una enviando señales a un vacío demasiado grande y regido por una física demasiado implacable como para que esas señales alguna vez se encuentren. Nada de esto es toda la historia, porque la historia aún no ha terminado. Las barreras son reales. Pero también lo es el ingenio que nos ha llevado de las fogatas a los radiotelescopios en apenas 10.000 años. Si el viaje interestelar tripulado está prácticamente descartado por la biología, la energía y el tiempo, las sondas no tripuladas se enfrentan a una versión más pequeña de los mismos obstáculos. Un chip del tamaño de 1 gramo, acelerado por una matriz láser desde la Tierra, podría soportar mejor el castigo del medio interestelar que una nave tripulada. Su sección transversal es mínima, lo que reduce el riesgo de impactos con polvo, y no hay biología que proteger. El proyecto Breakthrough Starshot, anunciado en 2016 con el respaldo de físicos y tecnólogos destacados, es la propuesta más desarrollada en esta línea. Su objetivo es acelerar una flota de estos chips hasta el 20% de la velocidad de la luz, alcanzando Alpha Centauri en unos 20 años. Los desafíos de ingeniería son enormes. Construir un láser lo suficientemente potente, mantener la estabilidad de la vela, sobrevivir décadas en el espacio interestelar y luego transmitir datos a través de 4 años luz. Pero siguen siendo desafíos de ingeniería, no imposibilidades físicas fundamentales. Que se construya en este siglo es incierto. Que produzca resultados científicos significativos también está en debate. Pero representa un camino realista hacia adelante sin necesidad de nueva física. Para detectar vida sin viajar, el campo emergente de la detección de biofirmas atmosféricas ofrece la vía más prometedora a corto plazo. El telescopio James Webb Space Telescope ya ha demostrado que puede analizar la composición química de atmósferas de exoplanetas estudiando la luz estelar que las atraviesa. Futuros instrumentos, como los telescopios extremadamente grandes y nuevas misiones espaciales, podrían identificar señales químicas de vida a decenas o cientos de años luz. Combinaciones específicas de oxígeno,
metano y vapor de agua, en proporciones que la química no puede mantener por sí sola, serían una fuerte evidencia de actividad biológica. Esto permitiría descubrir vida en otros mundos sin que nadie tenga que viajar hasta ellos. Es muy posible que sepamos que la vida es común en la galaxia mucho antes de aprender a alcanzarla. Y la búsqueda continúa. Escuchar no está limitado por la ecuación del cohete. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, y construir sistemas para observar millones de estrellas es una cuestión de ingeniería y recursos, no de física. La iniciativa Breakthrough Listen, el programa SETI mejor financiado hasta la fecha, lleva desde 2016 escaneando el cielo con algunos de los radiotelescopios más sensibles del mundo. Hasta ahora no ha encontrado nada confirmado. Pero la búsqueda es joven comparada con las escalas del universo, y el cielo es inmenso. Cualquier detección, incluso una señal ambigua, cambiaría por completo nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos. Si has llegado hasta aquí, probablemente la pregunta que Enrico Fermi hizo en 1950 ya se siente un poco distinta. El universo no ha cambiado. Las distancias siguen siendo las mismas. La física sigue siendo la misma. Pero quizá el silencio ahora tiene otro tipo de sentido. No como ausencia de vida, sino como ausencia de contacto que las propias leyes de la naturaleza podrían haber hecho prácticamente inevitable desde el principio. Las barreras entre las estrellas no son puertas cerradas con llave. Son los muros del propio universo. Y aunque la humanidad casi con toda seguridad seguirá buscando, con mejores telescopios, sondas más rápidas y equipos de escucha más sensibles, entender a qué nos enfrentamos realmente es importante por sí mismo. Enfoca la búsqueda. Aclara qué significaría una detección real. Explica por qué, si alguna vez recibimos una señal confirmada de otra civilización, ese momento estará entre los más impactantes de la historia humana. No solo por lo que encontramos, sino por lo extraordinariamente improbable que sería ese hallazgo frente a todo lo que la física nos dice sobre la dificultad del contacto a estas distancias. Porque si el contacto alguna vez ocurre, será una de las cosas más improbables que la física haya permitido. Y si este tipo de reflexión es lo que te interesa, la física real, los números reales, las preguntas sin respuestas fáciles, vale la pena seguir explorando. Todavía queda mucho universo por entender.